eh, Puerto Rico, oh, perdió una vez, wow. Para el que no me entendió, dije Puerto Rico perdió de nuevo o vuelve a perder. ¿Y de qué trata este video con esta introducción llorosa que acabo de hacer? Bueno, yo en este canal he tratado de hacer que las personas entiendan que hay cosas de las cuales está bien que nos sintamos orgullosos, específicamente si las hacemos nosotros mismos. Y más aún si esas cosas que nosotros hacemos tienen un valor real. Y cuando digo valor real es que son cosas útiles, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una pequeña historia que voy a hacer al principio antes de contar del por qué, del por qué Puerto Rico vuelve a perder. Bueno, a quien no haya visto la película de Schindler's List, les recomiendo la película, es muy buena. Ganó varios Óscares en los 90 y en esa película trata de cómo Schindler, no me acuerdo ahora su primer nombre, él decide crear una lista, por eso se llama Schindler's List, porque él decide crear una lista de personas judías que él conocía y de los familiares de esas personas que él conocía para de alguna manera tratar de salvarlos. Y de hecho los logra salvar del holocausto, contratándolos en su compañía. Y mientras lo hacía, perdiendo grandes cantidades de dinero. Él se había enriquecido durante la Segunda Guerra Mundial. Él era un alemán, pertenecía al partido de los Nazi, entre comillas, lo tengo que decir así. Pero se arrepintió y quiso salvar a cuantos judíos él podía hacerlo. Y entonces, en esa película, habían judíos que ellos tenían educación, ya sea de bachillerato, maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Hay profesiones que en el primer mundo tienen una importancia, pero que realmente esa profesión que tienen no sirve para nada. Y por cierto, de nuevo, sigan lo que estoy diciendo porque esto que estoy contando tiene que ver con lo que trata el video. Créanme que tiene que ver con lo que trata el video. No estoy tratando de cubrir tiempo. En el intento de Schindler tratar de salvar la mayor cantidad de judíos que él pudiera, él llevó a su, o sea, él usaba a su contable, que era un judío, que era básicamente su mano derecha en la compañía, a que le ayudara a sacar de estos campamentos de concentración a los judíos que él quería salvar, porque eran de nuevo de las familias que él quería salvar, porque obviamente aunque él tenía mucho dinero, él no tenía el dinero para salvar a todos. Y también obviamente los nazis se iban a dar cuenta del plan, y entonces para él lograr esto, pues básicamente cuando iba su contador, que de nuevo era un judío, lo dejaban entrar y salir, ¿verdad? De esos campamentos de concentración, y buscaba a uno de esos judíos que él quería salvar. A los judíos les preguntaban cuál es su profesión,
Y entonces estos judíos les contestaban honestamente. Y ellos pensarían que lo que las profesiones que ellos le estaban diciendo, los alemanes las iban a apreciar como que, wow, esto es impresionante, esto tiene valor, ¿verdad? Y hubo uno que le dijo al alemán, yo soy, qué sé yo, tocaba algún instrumento en una orquesta sinfónica. Y bueno, todos sabemos que en el primer mundo tocar en una orquesta sinfónica es como que, wow, tú sabes, high class. Pero cuando el judío que era el contador de Schindler escucha lo que dijo el judío al cual está tratando de ayudar a sacar de ahí, interviene y dice, no, no, pero él también es experto en metalúrgica. Él es un experto, tú sabes. ¿Por qué el el contable de Schindler hizo esto? Porque realmente ser músico, no importa si es músico de reggaetón o si es músico de una orquesta sinfónica, esa profesión realmente no tiene valor. Solamente tiene valor en el primer mundo, donde la gente se puede dar el lujo de hacer cosas inútiles como esa y ganarse la vida de esa manera. Pero en el mundo real, ese tipo de profesión no sirve para nada. En realidad, si eso es lo que tú sabes hacer, eres un inútil. Eso no quiere decir que tú no tengas la capacidad de aprender otra cosa que te haga útil. Pero la realidad es que la profesión como tal te hace inútil. Eso es lo que quiero decir. Y entonces, ahí entienden lo que viene siendo útil y lo que viene siendo inútil. Y también podemos ver en la historia de Schindler cómo él pues hizo algo bueno, que a fin de cuentas logró salvar a muchos judíos, y esos judíos pues obviamente han tenido familia, y la película, la manera en que termina, pues te enseña todos los descendientes de esos judíos que hay hoy día, ¿verdad? Bueno, y entonces, ahora, eso que hizo Schindler, eso lo hizo él. Eso no lo hizo el resto de los alemanes, específicamente aquellos que eran del partido nazi, ¿verdad? Eso lo hizo él. Por ende, ese reconocimiento se lo lleva a él, al punto de que le hicieron una película, Schindler's List. Pero esa película no representa a todos los alemanes. Eso lo hizo él, de nuevo, Schindler. Entonces, habiendo contado eso yo, ¿qué tiene que ver Puerto Rico con todo esto? Bueno, porque resulta que ayer fue el concurso de Miss Universe. Y en mi caso, ese concurso, yo dejé de verlo cuando yo era un teenager. Y de eso van varias décadas y algo más. Porque me di cuenta que eso era como en la película de Schindler, ser un músico de orquesta sinfónica. Eso es inútil, no tiene valor realmente, no sirve para nada. Solamente en el primer mundo, aunque bueno, realmente van personas de países del tercer mundo, también participan. Pero en el primer mundo en específico, me atrevería a apostar que es donde tal vez
más importancia le den. Y digo tal vez porque a lo mejor, al igual que yo, se habrán dado cuenta de lo inútil que es eso. No tiene valor alguno, no sirve para nada, no compone nada, no resuelve nada. Ahora, eso sí, al igual que Schindler, que creo que su nombre era Oscar Schindler. Schindler en la película fue el que tuvo el logro, o sea, de lo bueno que él hizo. Lo bueno que él hizo, que sí tiene valor, porque él decidió gastarse su riqueza para salvar vidas. De hecho, él ni siquiera sabía si a fin de cuentas, cuando terminó la guerra, él no sabía si quedarían vivos los judíos que él salvó en su compañía, ¿verdad? Porque se habían dado órdenes de que todos los que quedaran vivos de los judíos, que los exterminaran, y por suerte eso no pasó. Pero esa buena acción que hizo Schindler, la hizo él, ¿verdad? Y en este caso, de haber ganado la puertorriqueña, ese logro, aunque inútil anyways, porque eso no beneficia a nadie, el logro fue de ella. Y en realidad a quien único beneficia ese logro es a ella. Y de nuevo, es un logro inútil, porque ¿qué se prueba en ese tipo de concurso? Que estoy buena, que soy simpática, que puedo hablar bastante bien, ¿verdad? Me hacen preguntas y doy opiniones que suenan simpáticas, ese tipo de cosas. Pero fuera de ahí, realmente, incluyendo todo lo que he dicho, no compone nada. Pero el logro hubiese sido de ella, no hubiese sido de ninguno de los boricuas, entre comillas, que estaban ahí pegados, pendientes, a ver si ella ganaba la noche de ayer, y anterior a la noche de ayer, bueno, pues a cada evento que las noticias, entre comillas, de Puerto Rico decían, bueno, que ella hizo tal o más cual cosa en tal o más cual evento antes de la noche del evento final del certamen, ¿verdad? Hay gente que estuvo pendiente a todo eso, perdiendo su tiempo. Y aún, de nuevo, si hubiese ganado ella, eso no tiene nada que ver con el resto de los boricuas, entre comillas, que estaban esperanzados con que ella ganara. No compone nada, aún si hubiese ganado. Y yo pudiera entender el que alguien se sienta orgulloso de que su hija, asumiendo que ella ganara, pues gane, aun cuando eso es una competencia mediocre, inútil, ¿verdad? Porque los padres se van a sentir orgullosos de sus hijos. Y puede que si tiene hermanos, puede que también lo sientan igual. Pero de ahí para adelante, aún yo siendo primo de ella, cosa que no lo soy, pero si yo lo fuera, yo me quedaría como que, pues eso lo logró ella, yo no tengo nada que ver con eso, ¿sabes? Y si yo como primo, si yo fuera primo, no tengo nada que ver con eso, mucho menos tienen que ver con eso el resto de los boricuas, entre comillas. Pero ese no es el único tipo de evento donde a los puertorriqueños se les hincha el corazón. Cuando hay eventos deportivos, también pasa lo mismo. Yo, gracias a Dios, ya no vivía en Puerto Rico cuando esto sucedió, pero sí me enteré
del asunto de los rubios, entre comillas, que básicamente los rubios, entre comillas, lo que me recordaban era como las viejas grones que van en chancletas al Cantón Mall y se pintan su afro de rubio. Pues básicamente eso mismo era lo que era, pero en vez de ser viejas grones con afro pintado de rubio, eran atletas jóvenes, algunos con afro, otros sin afro, pero con el pelo pintado de rubio nonetheless. Y a eso se le unió el resto del pueblo, donde habrían adultos, hombres y mujeres, y niños que también se pintaron el pelo de rubio. Y entre ellos pueden que hayan habido algunos que hayan tenido afros que se los pintaron de rubio, como las granes afrosas que se pintan el pelo de rubio y van en chancleta al Cantón Mall, ¿verdad? Pues habrán habido del pueblo que habrán hecho lo mismo y habrán tenido afro y otros que no tendrían el afro. Pero el punto es que se pintaron el afro, como quiera que sea. Se pintaron el afro o el pelo. ¿Por qué? Porque eso a los boricuas, entre comillas, les hinchó el corazón. Y eso tiene algún valor real. Eso sirve de algo realmente, ¿no? Bueno, en realidad sí sirve de algo. Sirve para los atletas que están participando en ese evento estar en forma. Y estar en forma es bueno para la salud. Por ende, para ese individuo que estaba jugando ese deporte, eso le es de beneficio. Y como por alguna razón a esa gente se les paga por hacer eso, pues obviamente también tienen un beneficio, que es que están cobrando por hacer algo que realmente es inútil, fuera del hecho de que ese individuo se está manteniendo en forma. Pero así son las cosas. Y yo no le digo a nadie cómo, en qué usar su dinero. Justo como a mí tampoco me gusta que el gobierno me diga a mí cómo yo usar mi dinero, forzándome a pagar impuestos, ¿verdad? Pues yo, al que quiera pagar por eso, pues bien, y de ahí a ellos les pagan, pues bien por ello. Pero de nuevo, el resto de los boricuas, entre comillas, no le saca ningún tipo de beneficio real, algo que tenga valor a eso. Nada. Y lo bueno es que ayer por la noche, Puerto Rico volvió a perder. Porque cuando vienen estos tipos de eventos, al boricua, entre comillas, se le hincha el corazón y entonces empiezan a vivir en un mundo de fantasía donde las cosas inútiles de alguna manera en ese mundo tienen valor y donde el logro individual de aquel que gana, pues quiere decir que yo también gané. Todo eso solamente pasa en esa fantasía donde vive el boricua, entre comillas, cada vez que viene uno de estos eventos. Pero una vez pierden los participantes de esos eventos, entonces llegan al mundo de la realidad y se dan cuenta de que en el mundo real perdieron. Ahora, lo que no se dan cuenta es que para la próxima, ¿verdad? El próximo evento, el Miss Universe es algo que pasa todos los años, pues entonces no decir, justo como dije yo hace más de 2 décadas atrás, esto es una mediocridad,
no tiene valor real, porque yo tengo que estar pendiente a esto. Eso no lo piensan. Y para eso, aun cuando ya con la derrota de la puertorriqueña, ya volvieron al mundo real, no se les ocurre pensar en esas cosas. Y para eso estoy yo en este canal, para tratarlos de hacerlos entender una vez ya están en el mundo real de cómo son las cosas, de a qué cosas darle valor y a qué cosas no. Y esto incluye, por ejemplo, el que, bueno, que como hay un Bad Bunny por ahí que se hizo multimillonario con su música mediocre, pues que hayan tantos jóvenes que lo quieran emular a él. Y déjeme decirle una cosa. Si en Puerto Rico ninguno de los jóvenes que hay hoy día deciden largarse, porque obviamente Puerto Rico es un boquete de mediocridad, el cual siguen cavando y siguen hundiéndose, y algunos logran escaparse del mismo, pero muchos no. Vamos a poner que todos los puertorriqueños jóvenes que hay hoy día en Puerto Rico se queden. Si todos tuvieran la mentalidad esa de que, bueno, como Bad Bunny se logró hacer un multimillonario con la porquería que él hace, déjame hacerlo yo también, pues yo los veo bien mal, porque no va a haber quien pueda resolver problemas importantes, asuntos de salud, asuntos de reparación de cosas, de construcción, de, qué sé yo, crear nuevos productos que ayuden a la humanidad en general. No va a haber eso, porque de nuevo, ese tipo de cosas es inútil, no tiene valor real. Solamente en el primer mundo, y bueno, como Puerto Rico, aunque Puerto Rico no es el primer mundo, pero se beneficia de ser un mantenido de el país principal en el primer mundo, pues solamente en esos países, lugares así y territorios, ¿verdad? Como Puerto Rico, se pueden dar el lujo de darle valor a esas cosas. Déjenme hacerlos entender que de todo puertorriqueño decidir ser un reggaetonero y de toda puertorriqueña ser una Miss Universe, los veo bien mal. Así que, habiendo dicho eso, qué bueno que Puerto Rico vuelve a perder. Y habiendo dicho eso, si los he hecho pensar con este video, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.